Buenas tardes, vamos a comenzar esta lección 15 de metafísica. Tengo que avisarles en primer lugar, después de este receso, esta pausa de una semana, que visto cómo son los tiempos que vienen y que las clases terminan la primera semana de julio, entonces es posible hacer las evaluaciones que quedan de una manera un poquito más holgada. Así es que originalmente estaba previsto que la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, ustedes tuvieran la segunda prueba del curso y 2 semanas después el segundo ensayo. Voy a enviarles hoy día un mensaje a todos de manera de también insistir sobre este punto, pero desde ya les aviso que como tenemos un poco más de tiempo, vamos a dilatar esto y entonces la segunda prueba se va a hacer no la próxima semana, sino la semana subsiguiente, el día miércoles. No recuerdo ahora exactamente cuál es la fecha. Y 2 semanas después de ella tendremos la segunda entrega de ensayo. Eso sí me acuerdo que tocaba el 16 de junio, la segunda entrega de ensayo. Y el examen, que también lo tenía fijado, me parece que era en fin, la última semana de junio, va a quedar fijado para la segunda semana de julio. ¿De acuerdo? Bueno, voy a mandarles un mensaje con esta misma información, con las fechas corregidas, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, la idea es que vamos a poder tomar un poco más de holgura para estas evaluaciones finales que son la segunda prueba, el segundo ensayo y los exámenes finales que también, como les comenté a comienzos del semestre, yo normalmente eximo de examen cuando hay una nota de presentación que cumple cierto estándar. Usualmente lo que se ha dado es que yo eximo con 5.5. Ahora, no puedo adelantarles que esa va a ser la decisión de este año. Siempre tomo la decisión considerando cuál ha sido el rendimiento durante el semestre, cuál ha sido el aprovechamiento que ustedes han tenido del curso. En fin, dado esa información final, que la tengo cuando tengo notas de presentación, ahí tomo la decisión final. Pero les digo esto a modo indicativo, no es no es que te vaya a ser así. Eso es lo que usualmente ha sucedido, pero en fin, podría yo cambiar de opinión, digamos, podría ser que, en fin, que decidiera que todos tienen que dar examen, o que nadie da examen, o que, en fin, si insisto, en fin, etcétera, ¿no? Les voy a compartir pantalla para que volvamos a las cuestiones que estábamos viendo antes de este receso. Estamos tratando algunas distinciones fundamentales en lo que concierne a la ontología del tiempo. Esto es, a la manera en que debemos concebir la naturaleza ontológica del tiempo. Y una primera distinción tiene que ver con la diferencia entre concepciones que se han denominado relacionalistas acerca del tiempo y concepciones sustancialistas acerca del tiempo. Estas denominaciones tienen que ver con que en una concepción sustancialista el tiempo, y lo mismo vale para el espacio, se consideran como un tipo de sustancia. Esto es, un tipo de entidad que es por sí misma, no depende ni está fundada en otras entidades. Al revés, cuando uno piensa que el tiempo, por ejemplo, es una entidad independiente y fundamental, la idea entonces es que la localización temporal de un evento tiene que ver con, o está fundada en, ciertas características que poseen el instante en donde ese evento ocurre. Ahora, cuando tenemos una concepción relacionalista, esta relación de prioridad ontológica se invierte. El tiempo no es una sustancia, y lo mismo vale para el espacio. Los autores que han defendido el relacionalismo en tiempo también han defendido el relacionalismo en el espacio. El tiempo no es una entidad fundamental e independiente, sino que se trata de una entidad que se encuentra fundada en otras, a saber,
las relaciones de anterioridad y posterioridad que se dan entre eventos, ¿no? Entonces, la idea en estas concepciones, de las cuales Aristóteles es un ejemplo muy característico, en el libro cuarto de la física, también lo es Leibniz, ¿no? La idea es que el tiempo es algo que se encuentra fundado ontológicamente en procesos de cambio o de movimiento. Dado que tenemos objetos y cosas en el mundo que cambian, tenemos eventos en donde se desarrollan ciertos procesos de cambio, entonces existe el tiempo como medida de estos cambios en términos de alguno de ellos que sea especialmente regular. Entonces, recuerdan ustedes que comentamos antes de hacer el proceso, que está esta famosa definición que de Aristóteles del movimiento como número, perdón, del tiempo, como número del movimiento según lo anterior y lo posterior. Número del movimiento porque es una medida del movimiento en términos de otro movimiento que funciona como patrón de medida por ser especialmente regular. La forma en que nosotros usualmente hemos medido el tiempo, al menos desde los babilonios en adelante, es usar como patrón de medida lo que demora la Tierra en hacer un giro completo sobre su propio eje. Pero podríamos haber ocupado otro tipo de patrones, digamos, no es que en fin, eso sea necesario. Hoy día se ocupan otros patrones de medida que en fin, se define, por ejemplo, el segundo de una manera distinta, usando otro tipo de proceso físico, que no me acuerdo cuál es, digamos, pero es un proceso físico de carácter subatómico mucho más regular que el movimiento que la Tierra tiene sobre su propio eje. Como patrón de medida para el tiempo. Entonces, el tiempo es la medida o el patrón el número del movimiento tomado o medido de acuerdo al estándar que nos ofrece algún movimiento que es especialmente regular. Cuando en cambio uno tiene una concepción sustancialista, la idea es que el tiempo es una entidad que existe por sí misma, con independencia de que existan o no ciertos procesos o eventos ocurriendo en esos tiempos. O sea, la idea sería, mira, el tiempo por sí mismo tiene la estructura que tiene las características ontológicas que tiene, y es accidental para el tiempo, los lapsos del tiempo, el que esos lapsos se encuentran o no ocupados o estén ocurriendo en esos lapsos ciertos eventos o no. O sea, ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, que cuando uno adopta una perspectiva de este estilo, no hay ningún problema con que tengamos lapsos de tiempo o distensiones temporales en las que no suceda nada, ¿verdad? No haya ningún movimiento, ¿no? O sea, de una hipótesis de un tiempo congelado en que no hay ningún movimiento, son hipótesis que resultan inteligibles, perfectamente aceptables si uno tiene una concepción sustancialista, pero no si uno tiene una concepción relacionalista, ¿no? También la idea, por ejemplo, de que las relaciones causales pueden ir en un sentido contrario a la dirección temporal. O sea, que podemos tener relaciones causales retroactivas, por decirlo así, que eventos del futuro estén impactando en el presente, por ejemplo, ¿no? Son hipótesis que resultan menos aceptables, porque no es que sean incoherentes con, pero son menos aceptables si uno tiene una concepción relacionalista del tiempo, ¿verdad? En donde los procesos físicos y los procesos causales de cambios de movimiento son los que determinan el tiempo. Bueno, si es así, la dirección que tiene el tiempo es la dirección de esos procesos, que es la dirección de la causalidad. Entonces, la idea de una causalidad retroactiva, que va, por decirlo así, a contracorriente del movimiento del tiempo, es algo que, bueno, resulta, si ustedes quieren, menos aceptable que si uno tiene una concepción sustancialista, ¿no? Bien, otra cosa que también comentamos la última sesión es que cuando uno tiene una concepción sustancialista, en principio, bueno, no hay, al menos de entrada, tantas dificultades para suponer que el tiempo está constituido por instantes de carácter puntual. O sea, está constituido últimamente por colecciones o conjuntos de
instantes temporales, cada uno de los cuales tiene una duración de 0, ¿de acuerdo? Es un puro punto temporal, ¿no? Y en cambio, si uno tiene una concepción relacionalista, la idea es que los instantes de tiempo más bien deben ser entendidos como construcciones de lapsos temporales. Para quienes, los ingenieros presentes, recordarán la noción de límite en cálculo. Entonces, un límite es una distensión que puede hacerse tan pequeña como uno quiera y que converge hacia un cierto punto. Bueno, esa misma concepción es la que uno puede suponer que se da aquí. Los tiempos son concebidos como límites de secuencias temporales, sin que sea identificado con un instante. Un instante temporal es, por decirlo así, una idealización o un caso límite de una distensión que puede hacerse tan pequeña como uno quiera. ¿Okay? Bueno, entonces ustedes pueden ver que tenemos estas dos opciones, la racionalista y la sustancialista, y que son distinciones muy antiguas, son distinciones que ya se encuentran en Aristóteles y que siguen siendo filosóficamente muy importantes. Ahora, no voy a estar centrado yo especialmente en esta distinción cuando hablemos sobre la metafísica del tiempo, pero déjenme comentarles algunos aspectos que son importantes para esta discusión, o que al menos así han sido importantes en la historia de la filosofía, ¿no? Un tipo de argumentación relacionalista contra lo sustancialista que ha sido planteada, este es un argumento de Leibniz, depende del famoso principio de razón suficiente, ¿ya? Es un principio que, bueno, no es exclusivo de Leibniz, pero se encuentra formulado en Leibniz de una manera muy explícita, y Leibniz le da una serie de funciones, saca una serie de consecuencias del principio de razón suficiente. La idea es la siguiente, que para todo hecho contingente, o si ustedes quieren, puede ser un hecho contingente, puede ser la proposición que enuncia al darse de este hecho. Si la proposición es contingente, esto es, si la proposición es verdadera pero podría ser falsa, o es falsa pero podría ser verdadera, ¿okay? La idea es que hay una proposición o un hecho, que es lo descrito por esa proposición, que explica el darse de ese hecho proposición de manera suficiente. Por eso que se llama un principio de razón suficiente. Y se formula esto algunas veces como la exigencia de que nada debe darse sin que exista una razón para que sea así y no de otro modo. En otras palabras, se dice nihil sine ratione. Nada debe darse, nada puede ser sin que exista una razón de su ser. Bueno, entonces, la idea sería que, insisto que Leibniz explota largamente este principio en una serie de cuestiones filosóficas importantes, ¿no? Pero esta es una de ellas. La idea entonces es que todo hecho contingente debe ser tal que exista otro hecho que lo explique de manera suficiente. Y esto viene a ser, cuando se dice aquí que lo explique de manera suficiente, lo que queremos decir es que debe haber un hecho tal que sea necesario que si ocurre o sucede o existe este antecedente, que es el antecedente que explica, o el explanans, lo que efectúa la explicación, necesariamente tiene que existir lo explicado o el hecho contingente que es el objeto de explicación, o el explanandum. Bueno, la idea de la suposición del principio de razón suficiente es que tiene que haber una razón suficiente, o sea, tiene que haber un antecedente que haga necesario que algo sea de cierta manera más bien que de otra, ¿no? Ahora, ¿cuál es el argumento entonces aquí cuando uno admite el principio de razón suficiente? Que es un supuesto filosófico muy sustantivo, como ustedes pueden darse cuenta. Que si uno supone el sustancialismo, cuál sea la localización temporal de la secuencia total de eventos. O sea, piensen ustedes en el mundo completo, ¿de acuerdo? Toda la distensión de los acontecimientos del mundo. Entonces uno puede decir, bueno, tiene el Big Bang, y después entonces se usa la expansión, y se forman las galaxias y las estrellas, y bla, bla, etcétera, etcétera. ¿Bien?
Entonces, uno puede contemplar toda esta distensión temporal completa, con todos sus detalles, y daría lo mismo además si fuese un mundo sin primer instante de tiempo, sin último instante de tiempo, ¿de acuerdo? O sea, valdría exactamente lo mismo. Entonces, lo que sostiene Leibniz es, bueno, a ver, en principio, podría ser que esta sucesión temporal completa estuviese en conjunto, porque podemos tomarla como un gran evento, un gran acontecimiento distendido temporalmente. Podría estar movido o corrido 5 minutos antes, por ejemplo, o 5 minutos después. Y noten ustedes, claro, si pasara eso, si toda la secuencia temporal estuviese movida 5 minutos antes o 5 minutos después, bueno, eso sería una diferencia indetectable, naturalmente. O sea, no podríamos decir que las cosas se demoran más o menos, porque la forma en que nosotros determinamos que las cosas se demoran más o menos es tomando como patrón de medida otros movimientos. Pero como la serie completa de todos los movimientos, de todas las cosas que suceden, uniformemente está medida en el tiempo absoluto 5 minutos, o sea, todo sucede 5 minutos después de cuando sucede, de hecho, bueno, esta es una diferencia, como les digo, indetectable para nosotros. Y para Leibniz, esto sería una violación del principio de razón suficiente. Esto es, si tuviésemos un mundo que estuviese corrido 5 minutos más adelante, atrasado 5 minutos o retrasado 5 minutos, no habría ninguna razón para que fuese así o de otra manera. Del mismo modo, usando el mismo razonamiento, la localización temporal que tienen los acontecimientos en el tiempo absoluto es también arbitraria. Es una localización para la cual no hay ninguna razón suficiente, siendo una localización contingente. ¿Bien? Y eso estaría en violación del principio de razón suficiente. ¿Okay? Bien. Yo no sé qué impresión les tengan ustedes con este argumento, esta forma de argumentación, pero depende de este principio, ¿de acuerdo? El principio de razón suficiente, que es un principio muy demandante filosóficamente, y un principio además para el cual hay mucha resistencia, hay muchos filósofos que creen que ese principio es sencillamente falso por, bueno, por lo menos un par de razones. A ver, alguien estaba haciendo... Santiago Garrido, Voltaire se burlaba harto de esto, no del principio de razón suficiente, que yo sepa, sino que de lo que se burlaba Voltaire era de la tesis de Leibniz, de que el mundo en que habitamos, es el mejor de todos los mundos posibles, ¿no? Que es una consecuencia del principio de razón suficiente. Para Leibniz, o sea, la idea es, si Dios ha creado este mundo, tiene que haber una razón suficiente de por cuál razón creó este mundo y no otro diferente. Y la única explicación suficiente de eso es que este es el mundo óptimo, digamos, que consigue el mayor balance de, en fin, diversidad, perfección, armonía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que Voltaire satiriza, y me parece que fue cuando hubo un terremoto en Lisboa, que en fin, murió un montón de gente. Entonces dijo, ya, pues, este es el mundo óptimo de Leibniz. Y bueno, muy discutible, digamos, ¿no? Esa del mejor de los mundos posibles. Hay un chiste filosófico, fue malo el chiste, pero sobre esto. Entonces, esto lo contaba Putnam. Decía, ¿cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? Entonces decía, bueno, el optimista piensa que vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¿Okay? Y el pesimista piensa que eso es verdad. Perdón, el chiste es muy malo, pero en fin. Eso es para complementar las burlas de Voltaire. Pero aquí no estamos hablando del problema del mejor de los mundos posibles, que es una de las aplicaciones que le da Leibniz, sino que de una aplicación respecto a esto, que si el universo está localizado en el tiempo absoluto, en el tiempo en que está, debe haber una razón suficiente para explicar esto, de que el mundo está localizado de este modo y no de otra manera distinta. Y no hay tal cosa. Entonces, esa es una razón, dice Leibniz, para suponer que no hay un tiempo absoluto. Yo comentaba que hay varias razones por las cuales este principio parece dudoso. O sea, piensa usted lo que está diciendo al principio, el principio es extremadamente fuerte. Dice que cualquier cosa que sucede siendo contingente
debe haber algo, un antecedente, que haga necesaria la ocurrencia de ese evento y no otro distinto. Tiene que haber un antecedente que lo explique completamente, de tal manera que, dado la existencia, o suponiendo la existencia de el explanans, es decir, aquello que efectúa la explicación, necesariamente tiene que darse el explanandum. Ahora, yo digo, hay, por supuesto, varias razones, pero una muy directa es decirle, entonces, bueno, esto implica, por ejemplo, de que para todo evento contingente tiene que haber un antecedente del cual se siga necesariamente. Pero según todo lo que sabemos de la naturaleza, hay muchísimos procesos en la naturaleza que son de naturaleza probabilística. O sea que el conjunto de antecedentes explicativos, causales de ese acontecimiento, no determinan necesariamente cuál va a ser su evolución, sino que determinan una cierta distribución de probabilidades de cuál será el desarrollo de ese, en fin, ese proceso físico, ¿no? Esto sucede ordinariamente en nivel cuántico, ¿no? Y claro, cuando se trata de eventos macroscópicos puede deberse a nuestra ignorancia o puede que no, pero por ejemplo si uno está estimando la probabilidad de que uno se contagie con coronavirus, por ejemplo, es típicamente una forma de indagación donde se está asumiendo un punto de vista probabilístico. Lo que se asumen son que hay una chance o una cierta probabilidad de que uno adquiera o no la enfermedad. ¿Bien? Como digo, en este caso puede deberse a la ignorancia o puede que no se deba a la ignorancia. Igual funcionamos como que es un proceso probabilístico o estocástico, como se dice. En nivel cuántico, por todo lo que sabemos, se trata de procesos irremisiblemente probabilístico. Bueno, entonces, ese es un contraejemplo, naturalmente. Si es que valía el principio de razón suficiente, todo tipo de conexión causal en el mundo debería ser una conexión en donde las causas hicieran necesaria la ocurrencia de los efectos. Y parece que no es así. Pero hay otro argumento también, que es también bastante fuerte, ¿no? Que es el siguiente. A ver, una de las razones uno de los usos que hace Leibniz del principio de razón suficiente es para postular que tiene que haber una primera causa de carácter necesaria del mundo, ¿no? Entonces tenemos hechos contingentes, los hechos contingentes uno puede tomarlos en totalidad, podemos considerar, así como uno considera un hecho contingente, como que el reloj está sobre la mesa, y es un hecho contingente que qué sé yo, que la Tierra está a cierta distancia del Sol, etcétera, etcétera, es un hecho contingente que el reloj está sobre la mesa ahora y que la Tierra se encuentra a cierta distancia del Sol, y así, uno puede, por decirlo así, considerar como una totalidad a todos los hechos contingentes del mundo, ¿ya? Ahora, ese totalidad de hechos contingentes es un hecho contingente, ¿de acuerdo? Según el principio de razón suficiente, tiene que haber una causa, tiene que haber una explicación que sea suficiente de la ocurrencia de la totalidad de hechos contingentes. Ahora, Leibniz cuando propone esto, lo hace como una formulación de los argumentos cosmológicos tradicionales, ¿verdad? Para postular la existencia de Dios. Es uno de los argumentos que él utiliza. Y ha sido puesto de relieve por varios filósofos. Esto lo hace Peter van Inwagen, y lo hace a propósito de otra cosa. Es un libro que tiene que ver con la libertad de la voluntad, como del año 83, pero ahí está contenido este argumento. Entonces, él dice van Inwagen, ¿no? Sobre el argumento leibniziano, ¿no? Que a todo esto no lo confunden ese argumento con los argumentos tradicionales o con otras formas de argumento cosmológico que no ocupan esta premisa, el principio de razón suficiente. Pero la idea es la siguiente. Si hay un hecho contingente, ¿de acuerdo? Cuya causa explicativa es un hecho necesario, y en el razonamiento que estamos viendo ustedes se dan cuenta que tiene que ser así. La totalidad de hechos contingentes cuenta como un gran hecho contingente, y si es un hecho contingente, entonces requiere algo, un antecedente explicativo que haga necesaria la ocurrencia de este hecho contingente. Bueno, si este antecedente explicativo es un hecho necesario, y en este caso tiene que ser así, porque si fuese contingente sería también parte del gran hecho contingente. Lo que se sigue de manera necesaria de un hecho necesario es necesario y no contingente. Entonces la idea sería, mira, si uno supone que vale el principio de razón suficiente, entonces la consecuencia que se sigue es que no hay hechos contingentes.
No es que haya un principio causal necesario de todos los hechos contingentes, es que no existen hechos contingentes. Los hechos contingentes requieren una causa de la cual se siga necesariamente, y si esa causa es necesaria, lo que se sigue de alguna causa necesaria es también necesario, y no contingente, no podría ser de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, para estos filósofos, esta es una razón para rechazar la existencia del principio de razón suficiente. Ahora, habrán escuchado esta idea que lo que para un filósofo es un modus ponens, para otros es un modus tollens. O sea, cuando tenemos esta conexión conceptual, algunos filósofos la pueden entender en un sentido o en otro. Bueno, y lo que es curioso de esta situación es que Fanning-Wagen, y ya en general la mayoría de los filósofos hoy día dicen, bueno, es obvio que hay hechos contingentes, digamos. Bien. Por tanto, el principio de razón suficiente es un principio excesivamente fuerte, ¿no? Está demandando demasiado y es un principio, por lo que sabemos, falso. Pero en la historia de la filosofía, ustedes tienen una tradición de filósofos que han hecho la inferencia contraria. Han dicho, mira, como lo que se sigue de manera necesaria, un hecho necesario es necesario, lo que eso implica es que no hay hechos contingentes, es que todo emana necesariamente del primer principio. Eso es lo que pensaba Plotino, eso es lo que pensaban los neoplatónicos en la antigüedad clásica, o sea, no los cristianos, pero los neoplatónicos sí. Eso es lo que pensaba Spinoza, eso es lo que pensaba Hegel, ¿de acuerdo? O sea, ojo con esto, porque entonces esta misma línea de argumentación que les estoy contando es una línea de argumentación que algunos filósofos han defendido, han utilizado precisamente para sostener el carácter necesario de todo lo que sucede. Ahora, Jorge Muñoz tiene la mano arriba. Jorge, adelante. Sí, profesor, es que tenía una duda sobre, por ejemplo, si nosotros negáramos el principio de razón suficiente, podría haber, por ejemplo, hechos posibles, por ejemplo, como generación espontánea, hechos que nacen por sí solos y sin razón, o no es lo que se refiere al principio. No, mira, primero que se pueden postular principios mucho más débiles. O sea, por ejemplo, las formas tradicionales de argumento cosmológico funcionan con un principio más débil que es el principio de causalidad. ¿De acuerdo? La idea es que todo hecho contingente tiene una causa, pero esa causa no tiene por qué ser necesaria la ocurrencia del efecto. Pero está que sin la causa el efecto no existiría, pero no es que la causa por sí misma haga necesaria la ocurrencia del efecto, ¿no? Entonces, en general, en las formas tradicionales de argumento cosmológico, también las formas contemporáneas, en teoría, o sea, los defensores de distintas formas recientes de los últimos años de argumento cosmológico, ocupan un principio de causalidad de esta manera, que no es el principio de razón suficiente, ¿cierto? Eso por una parte. Y por otra parte, tú te encuentras con todo un conjunto de filósofos que son herederos de una tradición que se podría denominar en términos generales como humeana, que sencillamente rechaza esto. O sea, para estos filósofos los hechos causales, que son los que se encuentran en la base de la explicación, son hechos que se reducen a otros que son de carácter más básico y que no son de carácter causal. Entonces, sencillamente no es verdad que todo hecho contingente ha de estar precedido por una causa, sea que esa causa haga necesario la ocurrencia del efecto, o sea que no lo haga. ¿Bien? Entonces te encuentras con las dos cosas, la verdad, ¿no? Eh, Joaquín, adelante. Una pregunta, o sea, si yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con el sustancialismo Uh y -huh. con el principio de razón suficiente, Uh -huh. podría contraargumentarle a Leibniz algo como si el mundo está corrido 5 minutos porque Dios lo quiso o porque hubo un evento cósmico que hizo que se corriera 5 minutos. Claro, pero de acuerdo, pero tienes la carga de la argumentación. Ese es el punto, Joaquín. O sea, tú tienes que explicar, si aceptas mi razón suficiente, por qué razón es que el mundo está localizado exactamente en el lapso temporal en que está localizado y no en otro distinto. ¿Sí? Bueno, y mientras tú no des esa explicación, no tenemos por qué suponer que existe, ¿no? O sea, buenas a primera, a mí no se me ocurre ninguna. O sea, tú dices, mira, puedo decir que está inscrito en los inescrutables designios de Dios, que ya bueno, pero esa decisión por sí misma, si uno va al principio de razón suficiente, no puede ser arbitraria, tiene que tener alguna razón por la cual es así y no de otra manera. ¿Cachai? Sí, sí. Y no puede haber sido como un evento cósmico inenarrable, porque eso sería como algo del mundo físico pasando al mundo Eso temporal. sería un contraejemplo del principio de razón suficiente.
¿cachai? Sería, mira, pasó algo para lo cual no hay ninguna explicación. Ah, ya, bueno. Entonces, no va al principio de razón suficiente. O sea, Pero no, no es el tema, necesariamente contrario al sustancialismo, el principio de razón suficiente. bueno, no es eh, una contradicción directa, pero te obliga a buscar una explicación que, por lo que uno se puede imaginar, digamos, que la filosofía no ha habido esa explicación. Lo cual no Ya, ya, significa, no se te ocurre a ti hoy día en la noche, digamos, ¿no? Te despertás y no te dices, oh, se me ocurre la razón por la cual el universo está localizado de la forma en que lo está. ya, ya. Perfecto, gracias. Bien, ustedes se pueden dar cuenta también que hay aquí otro punto que está asociado al tema sustancialismo. Cuando uno postula que hay un tiempo que transcurre por sí mismo, con independencia de los eventos que están localizados en él, eh, esto está completamente disociado de la forma en que nosotros localizamos los eventos en el tiempo y la forma en que además a cada uno de nosotros se nos presenta el tiempo fenomenológicamente. O sea que si consideramos la manera en que a un sujeto como nosotros, un sujeto racional como nosotros, se le aparece el lapso temporal, cómo es que uno llega a percatarse de que ha transcurrido tiempo, uno lo hace porque uno se percata de que ha sucedido algún cambio. Uno también puede decir, por ejemplo, que ha ocurrido un cierto lapso en el que ha habido reposo, por ejemplo, no ha habido ningún cambio, normalmente porque uno puede poner en correlación pues, la ausencia de ocurrencia de eventos en un lapso respecto de otros movimientos. Si uno, por ejemplo, se queda dormido, por ejemplo, y cuando despierta ve las manecillas del reloj y ve que ha transcurrido una hora, uno se da cuenta entonces de que, claro, a uno no le pareció que parecía nada en esa hora, pero debido a que a uno le consta el movimiento de las manecillas del reloj, uno se da cuenta que ha habido un lapso de tiempo. Entonces, para nosotros constatar que transcurra el tiempo es constatar que se ha producido algún movimiento. Y típicamente la forma en que nosotros localizamos eventos en el tiempo es usando algún tipo de evento o suceso que lo utilizamos como, por decirlo así, punto de referencia. Así como cuando uno, no sé, va caminando, digamos, por una parte y uno se fija en cierto, no sé, va caminando por el campo y se fija en una montaña muy característica como punto de referencia y uno sabe entonces respecto a la montaña en qué posición se encuentra. De una manera semejante, nosotros nos guiamos por la ocurrencia de ciertos sucesos y los jugamos como, por decirlo así, un punto por el cual podemos referirnos y determinar el tiempo por la lejanía o cercanía respecto de ese evento. ¿Verdad? Entonces, cuando uno, eh, cuando uno considera la manera en que se nos aparece fenomenológicamente el tiempo y la manera mediante la cual nosotros determinamos los lapsos temporales, esa manera de presentarse, ¿no? Y esa manera de determinar los lapsos temporales son concordantes con una concepción relacionalista, no sustancialista, ¿no? Ahora, ustedes se darán cuenta que, recuerden ustedes lo que discutimos a comienzo del semestre sobre las antirrealistas y realistas, que los antirrealistas defienden el principio de cognoscibilidad, ¿verdad? Entonces la idea es que todo lo que hay tiene que poder ser cognoscible por nosotros, ¿no? Entonces, por supuesto que un sustancialista frente a este argumento podría decirle, mira viejo, tú estás suponiendo de que por el hecho de que nosotros no somos capaces de determinar el tiempo absoluto en sí mismo, eh, entonces no existe. Bueno, eso es antirrealista. Eh, y, eh, y el que nuestras capacidades epistémicas sean incapaces de determinar algo, no es de por sí una razón para decir que es eh, o incoherente o imposible, pero sí es una razón, digamos, que hay que tener en consideración, ¿no? Ahora, esto que les cuento ahora, este tema de la percepción del tiempo, eso se encuentra también en Aristóteles. Aristóteles utiliza este tipo de consideraciones para defender la teoría que él está defendiendo, ¿no? Esto es, se nos aparece el tiempo
porque se nos aparecen cambios, porque tenemos cierta capacidad de percibir movimientos o cambios. Bien, pero yo no puedo detenerme demasiado en esto, y quiero comentarles un poquito nomás, ¿de acuerdo? Y sin querer, en fin, hacer una, una explicación demasiado detallada de esta cuestión, pero eh, ¿cómo se, cómo se presenta la discusión entre teorías sustancialistas y relacionalistas hoy día? ¿Bien? Porque lo que hemos visto hasta ahora, estas argumentaciones que yo les he dado, en un sentido u en otro, son argumentaciones tradicionales para defender posiciones relacionalistas y para defender posiciones sustancialistas. Ahora, varios me han preguntado, en fin, por lo menos en un par de ocasiones que yo recuerdo, del impacto que tiene en estas cuestiones acerca de la ontología del tiempo la teoría de la relatividad. ¿Y qué es lo que pasa, ¿no?, en este punto? Vamos a tener que hablar también de la relatividad más adelante, en particular de la relatividad especial, pero cuando se trata de las discusiones entre concepciones relacionalistas y sustancialistas del tiempo y del espacio, ha sido muy importante, diría los últimos 60 años, quizás más, digamos, el tomar en consideración lo que se sigue o lo que parece seguirse de la teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad general, que como ustedes saben es una expansión de la teoría de la relatividad que tiene que ver con establecer relaciones de simultaneidad entre distintos procesos, eh, se aplica también a la gravedad. Y la forma en que se hace es que se supone, le digo, esto ha sido las consideraciones que se han tenido en cuenta para adoptar posiciones relacionalistas o sustancialistas sobre esta cuestión. Un motivo que ha sido aducido para defender una concepción sustancialista acerca del espacio y del tiempo, porque recuerden ustedes que en la relatividad espacio y tiempo se toman como una única estructura tetradimensional. No es que tengamos un tipo de estructura que es el espacio y otro tipo de estructura que es el tiempo, sino que están fundidas ellas en una única estructura de 4 dimensiones, ¿no? O sea, como el tiempo es una dimensión adicional en un espacio que es, por decirlo así, más, da más posibilidades de variación que el espacio tal como ordinariamente nosotros lo concebimos. Y la idea aquí, ¿cuál es la siguiente? Que, como también ustedes tienen que haber escuchado muchas veces, la idea es que la gravedad produce una deformación en la geometría de esta estructura tetradimensional. La estructura del espacio y el tiempo se deforma debido a la existencia de una masa. Entonces, por esas razones que, por ejemplo, un experimento importante para corroborar la relatividad fue testear si acaso en un eclipse se constataba o no la desviación de la luz que venía de una estrella lejana. Y se constató, digamos, ¿no? ¿Por qué tenía que producirse esa desviación? Porque la masa del Sol tenía que estar provocando una deformación en el espacio-tiempo y por tanto la línea recta de esa estrella hacia el observador, a nosotros que estábamos en la Tierra, tendría que tener una diferencia, ¿no? Por tanto, la estrella debería haberse corrida, por decirlo así, del lugar en que debería encontrarse si es que no estuviese esa interacción gravitacional. Y se encontró que había ese corrimiento, ¿no? Ese fue uno de los experimentos cruciales a los cuales se sometió la teoría. Hoy día ustedes saben que hay muchas otras corroboraciones, pero pues la cuestión es la siguiente, ¿no? Entonces, la relatividad general, ustedes suponen que el espacio-tiempo es una estructura, como digo, tetradimensional, que está constituida por puntos, y en donde hay propiedades físicas de los puntos del espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces, ustedes suponen que es el espacio-tiempo mismo el que está interactuando de ciertas maneras
con distintos objetos. Bueno, aquí les puse en fin, la idea es que un modelo de la teoría de la relatividad general, puede ser entendida como un trío, en donde tenemos tres elementos centrales. Una cosa que es esta estructura tetradimensional, que matemáticamente se llama aquí un manifold, lo que igual se traduce por variedad, pero es un tipo de espacio, digamos, ¿no? ¿Bien? En donde ustedes tienen ciertas características topológicas, de conexión, de continuidad, y en particular lo que se llama una variedad o un manifold tiene además ciertas peculiaridades especiales que si ustedes consideran cualquier punto de esta en fin, estructura espaciotemporal, la vecindad, o sea, la región que se encuentra inmediatamente adyacente a cada punto es euclidiana. Por decirlo así, cuando ustedes contemplan lo que sucede alrededor de cada punto en el continuo espacio-temporal, lo que vale es la geometría euclidiana, aunque no vale de manera global, ¿cierto? Porque ese espacio-tiempo tiene curvatura. Tienen ustedes una especificación de distensiones dentro del continuo espacio-temporal entre distintos eventos. Esto es lo que se llama G, o una métrica minkowskiana. Es la terminología que se utiliza, pero métrica porque ustedes establecen, por decirlo así, una estipulación de distancias entre los distintos puntos del continuo espacio-temporal. Eso hablaremos también más adelante, es lo que se hace en lo que se denomina una geometría Minkowski. Minkowski es un matemático y físico, no me acuerdo si era matemático o físico, pero escribe en 1908 un artículo que fue muy importante para la manera en que se recibió la relatividad especial, ¿no? Y que lo interpreta de manera geométrica. ¿Bien? Y por otra parte T es una especificación acerca de la distribución de materia y energía en cada punto del espacio-tiempo. Entonces, que también técnicamente se llama un tensor, que, a ver, un tensor es un vector de más de 3 dimensiones, es simplemente eso, ¿no? Bueno, entonces tenemos un tensor que especifica la distribución de materia y energía, ¿no? Porque estas deformaciones de la geometría del espacio-tiempo tienen que ver con esas distribuciones de materia y energía. Bien, entonces, si uno considera lo que se enuncia en la teoría de la relatividad general, pareciera que se le está dando la razón a los sustancialistas, porque estamos diciendo, mira, hijo, hay un continuo espacio-temporal, y este por sí mismo, tenemos aquí puntos dentro del continuo espacio-temporal, en esos puntos puede que esté ocurriendo algo o puede que no esté ocurriendo nada. ¿Bien? Sustancialismo. Sin embargo, la cuestión no es nada de sencilla. Por eso tampoco yo les puedo decir, mira, al final de cuentas, la ciencia moderna le da la razón a... No sucede tal cosa. Y aprendan filósofos, eso sucede muy rara vez. Sucede muy, muy rara vez. No hay tal cosa. ¿Vale? O sea, no hay algo así como un consenso acerca de a qué nos obliga filosóficamente a aceptar la teoría de la relatividad general en lo que respecta a esta discusión. ¿Y por qué? Porque ustedes pueden encontrar, nuevamente les digo, esto que le estoy diciendo yo es una explicación súper, súper, súper general, ¿no? O sea, yo por lo menos espero que entiendan esta idea de que tenemos un continuo espacio-temporal, digamos, que uno se lo puede imaginar. A ver, la forma usual que realmente es que tengamos una especie como de mantel, digamos, ¿no? Extendido, según estamos tirando un mantel y tiramos una pelota adentro, ¿no? Que tiene cierta masa. Entonces la pelota como que empuja el mantel y provoca una deformación del mantel. Bueno, esa idea, piensen ustedes que en vez de que tengamos un mantel de 2 dimensiones, una superficie de 2 dimensiones que estamos tirando y que sobre la cual cae algo, tenemos, por decirlo así, un mantel de 4. Y que entonces las hojas con masa hace que se deformen. Bueno, pero ¿cuál ha sido el problema? Entonces, ustedes, si ven la discusión sobre el tema, y yo les aclaro que yo no soy especialista para nada de esto y no tengo la competencia también para intervenir razonablemente en este debate, no soy especialista en filosofía de la física para nada. Pero hay una cosa que se llama el argumento del hoyo, el whole argument, ¿bien? Así se conoce en la literatura. Y en todas las discusiones contemporáneas que ustedes van a ver acerca de ontología del espacio-tiempo, este es un tema central. ¿Y cuál es la cuestión? De que cualquiera sea el modelo que uno tenga de la distribución de materia y energía,
en el universo, ¿ya? O sea, es un modelo de la relatividad general, en donde se le asigna una cierta magnitud, un tensor específico a cada punto del espacio-tiempo. Los puntos del espacio-tiempo están a ciertas distancias entre sí, determinadas por la métrica de Minkowski, etcétera, etcétera. Ustedes pueden hacer un mapeo, o digo mapeo, también probablemente los ingenieros entiendan al tiro, pero la idea es que ustedes pueden establecer una función que a cada punto del espacio-tiempo ustedes le asignan otro, ¿ya? Y hacer una especie como de corrimiento, ¿no? Como que tengo toda esta estructura establecida aquí, y yo como que modifico todo esto y cambio la estructura completa a otros puntos del espacio-tiempo. Esto se llama en este caso un difeomorfismo, da lo mismo el término, digamos, ¿no? El término técnico que se ocupa, pero la idea es esto, ¿no? Yo hago un mapeo de la estructura completa, preservo todas las relaciones de métrica minkowskiana y toda la especificación de tensores, pero cambio los puntos. Y resulta que este mapeo preserva todas las características físicas del modelo. Con otras palabras, no importa cuál sea el modelo que ustedes tengan, o sea, la especificación de distancias entre eventos y de tensores de materia y energía en el universo, ustedes van a tener una multitud de distintas especificaciones de puntos del continuo espacio-temporal que satisfacen exactamente la misma estructura, sin que sea posible discernir entre ellas por medios empíricos. ¿Okay? Pues se llama argumento del hoyo, porque es como decir, bueno, esta estructura física tal como la concebimos ahora, dada toda la información experimental que tenemos ahora en el mundo, nos dice que el continuo espacio-temporal está configurado de esta manera. Pues quiero decir, estos puntos del espacio-tiempo, suponiendo que hay puntos del espacio-tiempo, ¿no? Como lo piensa el sustancialista, ¿están configurados de esta manera o de otra? ¿O son otros los puntos que están configurados de esa manera? Bueno, la idea es que lo que muestra el argumento del hoyo, el hole argument, es que no tenemos cómo saberlo. O sea, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿No? Y yo insisto que no puedo aquí sino darle esta cuestión de manera súper general, pero la idea es darles una idea de cuál es la discusión contemporánea sobre el problema de sustancialistas y relacionalistas, ¿no? No es solamente repetir a Leibniz y Aristóteles, sino que la cuestión es decir, bueno, ¿qué es lo que uno puede concluir de esto? ¿No? Y esto que les digo ahora es un hecho matemático, digamos, ¿no? O sea, en fin, el que existan esos difeomorfismos que preservan la estructura, son hechos matemáticos. ¿Bien? ¿Qué debemos concluir de esto? Bueno, hay gente que dice, viejo, lo que sucede es que no hay puntos del espacio-tiempo. Eso es simplemente un artilugio de nuestra representación matemática. No hay tal cosa. Eso es lo que debemos concluir del whole argument. Y hay otras reacciones más. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esa reacción que se tiene en el whole argument es relacionalista, ¿de acuerdo? Entonces, el punto, y lo que me interesa dejarles a ustedes claro, digo, yo no voy a tomar posición sobre esta discusión, tal vez alguno de ustedes se apasione, digamos, y después se dediquen a un gran especialista acerca del whole argument, que por lo demás, les diré, si alguno de ustedes que está pensando así como a su proyección profesional, yo creo que ni en Chile, ni en Argentina, ni en Brasil hay ningún especialista en el whole argument. Lo digo nomás, ¿de acuerdo? No hay ni un gallo que se dedique profesionalmente al whole argument y a estas discusiones. No. no quiero decir, pero ténganlo presente, ¿no? Es un área que aquí no está explotada. Oye, entonces, la idea que me interesa a ustedes mostrarles es la siguiente. ¿Profesor? Que se requiere aquí un trabajo ulterior para adjudicar las discusiones entre sustancialistas y relacionalistas que tiene que ver, entre otras cosas, con la ponderación, la evaluación de una teoría física muy compleja como es la relatividad general. Entonces, en fin, no es una cuestión que hoy día se pueda decidir tan fácilmente por puros filósofos, sino que requiere, en fin, un trabajo bastante más arduo, ¿no? Bien, ¿alguien me parece que quería hacer una pregunta?
Sí, yo, profesor, es que tengo una duda respecto a, porque nosotros estamos discutiendo sobre sustancialismo y relacionalismo y hablando sobre qué consecuencias podría tener los recientes descubrimientos de la física, o no tan recientes descubrimientos de la física respecto a las concepciones que tenemos del tiempo. Pero a mí me parecería que, por ejemplo, personas que también hablan del tiempo, como Husserl o Heidegger, hablan de otro como tipo de tiempo, como el tiempo vivido, como el tiempo como fenomenológico. ¿En qué se diferenciaría como esa concepción del tiempo que nosotros estamos viendo acá, que tiene que ver con la física? Y, por ejemplo, no sé, Heidegger que habla de que dice que es el tiempo de la física, el tiempo homogéneo, a mí me interesa el tiempo cualitativo, si pudiera como andar sobre eso. Mira, vamos a volver sobre ese tema más adelante, pero lo que te presenta la perspectiva fenomenológica es la manera en que sujetos como nosotros accedemos al fenómeno del tiempo, ¿verdad? Cuando tú optas una posición como, en fin, decir, no sé, digamos, sustancialista, por ejemplo, respecto del tiempo y sostienes que es un continuo espacio temporal, por supuesto, aunque no sé, tú sabes que puede haber opiniones de fenomenólogos que a veces salen con otras cosas, pero esto no es una cuestión que sea fenomenológicamente evidente, ¿verdad? Es un punto de vista distinto. Una cosa distinta es que uno diga, ok, pero eso tiene que ver con, qué sé yo, herramientas matemáticas que nosotros tenemos que utilizar, pero el tiempo realmente es lo que se presenta en perspectiva de primera persona. Ese tiempo vivido, si tú quieres, o esa manera en que se nos presenta la estructura del fenómeno del tiempo. Dicho, esa en general es la perspectiva que tienen los filósofos presentistas, en particular los presentistas, sobre esta cuestión. Es que hay que darle preferencia a la fenomenología del tiempo, y no solamente la fenomenología, por sobre, en fin, lo que parece sugerirse de la ciencia, ¿no? Ahora, creo que eso es más claro, porque aquí en este punto ustedes ven, digamos, el tema de la relatividad general, la cuestión es que hay razones por un lado y por otro, hay consideraciones que parecen apuntar a una ontología sustancialista y hay otras consideraciones que parecen apuntar a más bien a una ontología relacionalista. Y no es que la relatividad general nos diga, ok, entonces, qué sé yo, Newton, en fin, pensaba que había un tiempo y un espacio absoluto, y está equivocado. Bueno, no hay un tiempo y espacio absoluto como estructuras separadas, pero hay un, un espacio-tiempo que sí es una estructura absoluta. Lo que me interesaba explicarles es simplemente por qué razón no es obvio que ustedes puedan desprender de esa teoría una posición filosófica u otra. No digo que no se pueda, digo que es una cuestión arduamente disputada. Bien, Vicente, pero tiene más incidencia para las discusiones entre serie A y serie B y las discusiones entre presentistas y eternalistas o tetradimensionalistas. Ok, quiero que partamos hoy día considerando lo que muchos de ustedes esperaban, que es otra arista, otra forma de distinción entre concepciones ontológicas acerca de la naturaleza del tiempo. ¿Y qué es la diferencia entre concepciones que podríamos denominar dinámicas y concepciones estáticas del tiempo? Esto tiene que ver con la distinción que hace McTaggart en 1908 entre lo que él denomina la serie A y la serie B, que ya yo sé que para ustedes es relativamente familiar. Varios de ustedes hicieron ensayos además sobre esto, así que creo que no les será una cosa tan novedosa, ni extraña, ni en fin, peculiar, esto que vamos a estar discutiendo. McTaggart, entonces, ustedes han tenido que, yo imagino que ya han leído, o en fin, o deberían o podrían haberlo hecho, tiene un artículo famoso publicado en Mind en 1908 que se llama The Unreality of Time, la irrealidad del tiempo, ¿no? Es un texto súper extraño el de McTaggart, en parte porque lo que ha resultado especialmente influyente de ese trabajo no tiene que ver
tanto con lo que McTaggart pretendía argumentar en ese trabajo, sino que ha tenido que ver con la manera en que conceptualiza esas dos concepciones del tiempo. Que históricamente, además, está muy cercano de otros sucesos importantes, digamos, en esa misma época. Piensen ustedes que en 1905, esto que le interesa a Vicente, son las lecciones de Husserl sobre la fenomenología del tiempo inmanente, ¿ya? Que después editó Heidegger porque usó ampliamente, dependió ampliamente de esto para Ser y Tiempo. Un poco antes, en realidad como 10 años antes, son los trabajos de Bergson sobre los datos inmediatos de la conciencia, esa idea del tiempo espacializado, cosa que aparece en lo de McTaggart. Y por supuesto 1905 el famoso paper de Einstein sobre la relatividad especial. Bueno, pero la distinción que hace McTaggart aquí entre serie A y serie B es una distinción que ha resultado muy importante en la discusión en todo el siglo posterior acerca de cómo debemos entender el tiempo. Por lo que se sabe, hay muy pocos antecedentes anteriores a lo que está haciendo McTaggart. Por supuesto, uno puede, no sé, hay autores que han reconstruido, por ejemplo, tratado de reconstruir la posición de Aristóteles respecto de esta cuestión, pero es una reconstrucción especulativa, hasta cierto punto es una pregunta anacrónica, decir si Aristóteles tiene una ontología de serie A o de serie B. Yo por lo menos no veo que haya ninguna razón para inclinarse por una u otra. Es también un anacronismo que uno, no sé, digamos, quiere hacer la pregunta de decir, no sé, si Hegel o Kant tenían una ontología de serie A o de serie B, ¿verdad? Lo cierto es que, a ver, hay un neoplatónico de fin de antigüedad, Jámblico, si no me equivoco, que hace la distinción, pero en un pasaje muy menor que no tuvo impacto filosófico. Entonces, claramente, la fuente de la distinción es este artículo de McTaggart, y esto es lo que lo hace relevante en la discusión del siglo posterior, lo que, en fin, de 1908 en adelante. McTaggart es un idealista. Hay una escuela que en ese momento es dominante. McTaggart era un filósofo de Cambridge y era dominante esa concepción neo-hegeliana en su momento. Creo que en otro momento hablaremos de Bradley, por ejemplo, que es otro famoso también hegeliano de esa época. No es que sean exégetas directos de Hegel, aunque McTaggart tiene, por ejemplo, un comentario muy detallado de la lógica de Hegel. Pero tienen un programa en general que es, por decirlo así, un programa idealista en donde lo que ellos pretenden justificar, Bradley, McTaggart y otros más, Josiah Royce y varios más, es que nuestras creencias de sentido común, de que hay una pluralidad de cosas distintas, contingentes, que están sometidas a cambio, es fundamentalmente una ilusión. ¿Bien? Entonces, el argumento de McTaggart es una pieza dentro de esta argumentación en general. McTaggart quiere sostener que el tiempo es inexistente. Es más, que el tiempo es una idea en sí misma contradictoria. Y por tanto, nuestra ilusión de que hay cambio es eso, una ilusión, una apariencia engañosa, algo que no corresponde a cómo son realmente las cosas. Lo que existe es el todo, el espíritu absoluto. Entonces, McTaggart tiene ese propósito específico y vamos a dedicarle tiempo a considerar con detalle la famosa llamada paradoja de McTaggart, el argumento que McTaggart desarrolla contra la serie A. Pero claro, McTaggart ha sido especialmente influyente, pero no por la posición que él defendió. Ustedes encontrarán que, en fin, yo no sé si ahora hay algún tipo que sostenga una cosa así, como que el tiempo no existe, ¿no? O sea, conozco tipos que son monistas, digamos, que tienen cosas parecidas, digamos, ¿no? Algunos buenos amigos míos, pero no dicen tal cosa, digamos, no están diciendo que el tiempo no existe. Pero McTaggart sostiene que uno,
el tiempo solamente es inteligible en serie A. O sea que el tiempo esencialmente debe ser entendido como una serie A, tal cual como la caracteriza, y no como una serie B. Y, en segundo lugar, sostiene McTaggart que la serie A es incoherente, por su famoso argumento, ¿no? Entonces, con posterioridad, ustedes encuentran que hay filósofos que, por decirlo así, toman ciertos aspectos de estas dos posiciones centrales que toma McTaggart. ¿Sí? Por colocarles un ejemplo característico. Arthur Pryor, que es un filósofo neozelandés que fue muy importante para el desarrollo de la lógica temporal y lógica modal en los años 50, sostenía una ontología de serie A. Entonces, Pryor era un filósofo que estaba convencido de que McTaggart estaba totalmente en lo cierto cuando decía que el tiempo debe concebirse en serie A. La serie A es la esencia del tiempo. Pero Pryor sostenía que la paradoja de McTaggart podía ser perfectamente neutralizada. No debíamos preocuparnos por la paradoja de McTaggart. O sea, McTaggart tiene razón al decir que el tiempo es serie A, pero no tiene razón cuando piensa que la serie A es incoherente. Ahora, piensen ustedes el contraste entre la posición de Pryor y la posición de otro filósofo como... o sea, además la posición de Pryor, que hoy día hay un grupo importante de filósofos que la mantienen, digamos, siguen siendo herederos en lo básico de esta idea de Pryor. Tienen otro filósofo, por ejemplo, Hugh Mellor, que esto saben murió hace poco, murió el año pasado recién, Hugh Mellor, ¿no? Y hay filósofos chilenos que han sido formados por él. Ustedes no saben eso, pero gran profesor de Cambridge. Bueno, Mellor es un filósofo que piensa que McTaggart está equivocado cuando sostiene que el tiempo, en su esencia, es serie A. Mellor dice, no, el tiempo esencialmente es serie B. Esa es la realidad esencial del tiempo. Y una razón para sostener eso es que McTaggart tiene razón de que la serie A es incoherente. Entonces ustedes pueden ver, Pryor acepta que el tiempo es serie A, pero no acepta que el argumento de McTaggart para decir que la serie A es incoherente. Mellor rechaza que el tiempo sea serie A, es serie B, pero acepta el argumento de McTaggart para sostener que la serie A es incoherente. ¿Bien? Bueno, perdón. Vamos a quedar aquí entonces. Seguiremos el día miércoles. Voy a enviarles más tarde un mensaje, de manera que nadie se pierda. Profesor, Sí. una pequeña consulta. Acabamos de recibir un mail de la ayudante para fijar una ayudantía. Yo no sé si ella estaba informada que la prueba se postergó y por lo tanto... No, tengo que avisarle, Gracias, porque a mí no me llegó el correo, entonces yo no sabía que les había llegado. Pero gracias por avisarme. Para que Bueno, ok, también me imaginé. Problema mío, ¿eh? No es culpa de ella, es culpa mía. Santiago Garrido. Hola, estaba preguntándome como en relación a lo que habían mencionado de la fenomenología, ¿dónde cae Bergson? Porque sé que tiene como harto de disputa con un No, no tiempo como solamente medido como... Sí, sí. No, y tiene cosas que son parecidas a McTaggart. A mí no me hubiera extrañado que McTaggart lo hubiera conocido, el libro de Bergson, que es el primero que escribió, que se llama Los datos inmediatos de la conciencia. L'histoire immédiate de la... Bueno, cosas así. No lo sé, no sé en qué punto cabería aquí, pero podrían preguntarle al profesor Eric Pumier, que es un gran especialista en Bergson. Si hay alguien que sabe, él puede darnos la respuesta sobre esa cuestión. Lo conoce muy, muy bien. Bien, vamos a tener que quedar aquí. Sé que alguien más tenía la mano levantada, pero quien quiera que sea, les pido que la próxima semana, el miércoles, perdón, acuérdense de preguntarme para que sigamos con estas cuestiones. Bien, vamos a quedar aquí entonces y